Bienvenidos a la segunda parte de este podcast de Neuroclinic. Quiero comentarles que me encuentro nuevamente con el doctor Juan Carlos Rosales. Él es médico internista y tiene una especialidad en neurología de adultos. Así que, doctor, otra vez es un gusto poder platicar aquí con usted el día de hoy. Quiero comentarles, como les decía, esta es la segunda parte del tema de trastornos de ansiedad. Así que hoy vamos a profundizar un poquito más sobre los tipos de trastornos de ansiedad. Platicábamos detrás de cámaras que son bastantes los que existen, ¿verdad? Sí. Pero hoy vamos a abordar los más principales y pues, los casos que el doctor ha tenido en su clínica. Entonces, para hacer un leve recordatorio, doctor, me gustaría que por favor usted nos comentara otra vez a qué nos referimos con trastorno de ansiedad. Bien, el trastorno de ansiedad es un estado mental donde el paciente se encuentra hiperalerta, hiperexcitable, tanto que interfiere con su vida diaria, tanto vida familiar como vida profesional. Muy bien, como decíamos ahorita, vamos a hablar un poquito de ya trastornos específicos, ¿verdad? Entonces me gustaría que usted nos pudiera platicar sobre qué es ese trastorno, el que le voy a mencionar, qué es ese trastorno, darnos algunos ejemplos o casos que usted ha tenido en la clínica, ¿verdad? Y cuál es el tratamiento que usted da en Neuroclinic. Entonces, para iniciar, me gustaría que nos explicara a qué nos referimos con el trastorno de ansiedad generalizada. Este es un trastorno donde el paciente se siente estresado, hiperalerta en todo el tiempo y en un momento determinado no es por algo en específico, sino por ejemplo si va en el trabajo se siente muy presionado para hacer todo rápido, luego cuando va al tráfico no puede esperar que le den luz roja, él ya quiere pasar, cuando llega por ejemplo a su hogar quiere que todo esté hecho y quiere que todo perfecto en un momento determinado, ¿verdad? Pero llega al tal punto de que incluso ya puede molestar a la familia, puede molestar a los compañeros, y son esas personas que en un momento determinado, por ejemplo, que van en el tráfico y no pueden esperar un poquito, que ya se están metiendo y todo esto, ¿verdad? Esto es muy común en un momento determinado. El problema, como este proceso va pasando por etapas, generalmente las personas lo van dejando pasar. Es que yo así soy. Cuando en un momento determinado ya afecta demasiado su estilo de vida, cuando ya consultan en un momento determinado, ¿verdad? Muchas veces esto es debido a una situación que haya tenido la persona, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Yo tuve una persona que vivía, era una señora, ella tenía como 38 años. Ella decía, mire, yo todo el tiempo vivo pensando cuando voy, por ejemplo, a X restaurante, están mis hijos, yo estoy pensando, mis hijos se van a caer aquí, ¿por dónde los saco? ¿Porque a qué hospital los llevo? Eran los domingos, bueno, levantar a la familia temprano, bueno, muchachos, vayan todos a bañarse y todos así como que no hay nada que hacer, no, apúrense que tenemos que estar listos, y le gustaba la limpieza así, pero exagerada, ¿verdad? Y con ella pues estuvimos trabajando bastante tiempo, tuvimos que utilizar algunos fármacos como estabilizadores del ánimo, ¿verdad? En un momento determinado. Hasta que encontramos, el problema con ella era que desde el pasado ya tuvo un proceso en su infancia que la había marcado de por vida con sus papás. Y el problema con ella era que no había perdonado a los papás. Y esto fue cuando ella tenía unos 8 o 10 años. Vamos a hablar ya que ya casi 20, 30 años después le estaba afectando, ¿verdad? Entonces sí hubo necesidad de utilizar fármacos, los utilizamos más o menos como alrededor de 6 meses. Y poco a poco ella fue haciendo algunos cambios en su vida. En un momento determinado, pues ya, bueno, fue dejando algunas responsabilidades que también la tenían estresada, ¿verdad? Y llegó al punto que reconoció cuál era el problema, perdonó a sus papás y pues hoy en día, la última vez que la vi, pues era otra persona totalmente diferente. Qué bueno saber esto, ¿verdad? Porque al final siempre, lo hablábamos también en el podcast anterior, ¿verdad? Que muchos piensan realmente esto va a haber cura o me voy a volver así que dependiente de un medicamento, pero el conocer estos casos, pues uno encuentra una esperanza, ¿verdad? En decir sí, realmente funciona, e incluso tal vez uno puede también como, creo que también en mi caso el pasado con mis familiares también puede marcar bastante. Así es, algo importante con los fármacos es, si uno conoce el fármaco, no hay por qué tenerle miedo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que recalco siempre, ¿verdad? De que cada paciente es diferente y es único. No puedo hacer como una receta de cocina, como se dice, todos los pacientes se van a curar con el mismo fármaco, ¿no? Porque cada fármaco va a tener ciertas peculiaridades igual que cada paciente. Entonces sí hay que saber seleccionar el fármaco necesario
para cada paciente. Así que cada tratamiento que ustedes dan es especializado, ¿verdad? Para cada paciente, no se generaliza, digamos, los tratamientos. Así es, voy a utilizar una palabra que me gusta mucho, es un tratamiento muy artesanal, porque no le puedo dejar el mismo fármaco aunque tengan la misma enfermedad. Varios pacientes, cada uno va a ser diferente, va a variar la dosis, puede que este con dosis pequeña le funcionó muy bien, este necesita una dosis muy alta, diferentes medicamentos, entonces creo que es muy importante individualizar a cada paciente. Qué bueno saber esto, doctor. Ahora me gustaría que platiquemos un poquito sobre el trastorno de ansiedad y de pánico. Estos trastornos son, por ejemplo, que se dan en personas que en un momento determinado han hecho una misma actividad toda la vida y de un momento a otro desarrollan, es en cuestión de segundos, en minutos, en un momento determinado, demasiado miedo, no saben a qué, simplemente es la sensación de miedo, tienen que se van a morir, que va a pasar algo, ¿verdad? Tuve una paciente que ella viajaba mucho en avión, pero eso desde pequeña viajaba en avión con su familia, luego por su trabajo viajaba en avión, y, o sea, ella era una persona que viajaba casi que todo el tiempo. Sin embargo, en un vuelo, en un momento determinado, ella sintió que se iba a morir. De la nada, sintió miedo y yo sentí que me iba a morir, me quería bajar del avión, comencé a hiperventilar, tuve taquicardias en un momento determinado, ¿verdad? Tuve en una ocasión también, como ejemplo, a una persona que trabajaba en un hospital, el pan diario, como se dice, ¿verdad? Trabajaba en ese hospital, pero un día que iba a entrar al hospital, primer paso que da dentro del hospital, no pudo entrar, tuvo miedo, sintió que se iba a morir, dijo algo va a pasar en el hospital, no puedo entrar, y prefirió no entrar ese día, se tuvo que ir. Entonces, como se dan cuenta, o sea, no solo es el tener miedo a algo, sino que ya están interfiriendo. Por ejemplo, a esta persona no le importó perder ese día laboral, no le importó que le fueran a descontar el sueldo, o que la fueran a despedir, no le importó, se fue. Este tipo de personas en un momento determinado también es investigar la causa, ¿verdad? También es importante recordar que uno, generalmente los amigos, la familia, lo que le indican a estos pacientes, no, hombre, tranquilo, cálmate. No es que la persona no se quiera calmar, o sea, es el que no puede. Entonces, en este tipo de personas muy específicas es donde nos ayudan ciertos fármacos. Porque no es que la persona no quiera, es que no puede. Entonces, mi trabajo o nuestro trabajo en Neuroclinic es dejarle tratamiento para que esta persona logre estar tranquila y que pueda continuar con su vida normal. Y digamos que en este caso hay factores específicos que pueden como que activar el pánico. Sí, en un momento determinado, recordemos que somos seres que en un momento determinado podemos estar en contacto con la misma situación todos los días, pero justo el día de hoy algo me pasó, algo insignificante, pero en un momento determinado subconscientemente esto me va a condicionar. Aquí, por ejemplo, cuando uno va, el ejemplo del avión, ¿verdad? De esa persona, cuando el avión despega, las turbinas lo tiran uno hacia atrás, ¿verdad? En un momento determinado eso puede generar un trastorno de pánico, ¿verdad? O, por ejemplo, en un vuelo pueden haber turbulencias. No es lo mismo sentir cuando uno va en una carretera con baches a estar en el avión, ¿verdad? En un momento determinado uno lo va a asociar, me voy a morir. Entonces, esos pueden ser detonantes, ¿verdad? Ahora hay otro término que también nos llama mucho la atención y en este caso es la agorafobia. Sí, este es un término que se refiere, por ejemplo, hay pacientes que han sufrido trastornos de pánico en algún evento específico y luego les da miedo regresar a ese lugar donde tuvieron ese trastorno. Yo recuerdo, tuve una paciente de que ella pues, iba a una iglesia, era de diario, cuando de repente en una ocasión le dio un trastorno de pánico. Ella sintió que se iba a morir, sintió que le iban a hacer daño, que le iba a pasar algo dentro de la iglesia, ella salió corriendo. Ella era una paciente que estaba estudiando en la universidad y secundario a eso ya no pudo estudiar en la universidad. Porque después le daba miedo ir a la iglesia. Y luego, como lo dejó pasar cierto tiempo, después ya no solo le dio miedo ir a la iglesia, sino que después tenía miedo a estar, porque ella dijo, bueno, me dio miedo ir a la iglesia, o me pasó porque había mucha gente. Entonces después ya no podía estar donde hubiese mucha gente, ¿verdad? Por ejemplo, mire, yo antes me encargaba de ir al banco, hacer las transacciones de la familia, ya no pude hacerlo.
Esta persona llegó con nosotros en Neuroclinic, con ella fue necesario medicarla también, dimos un medicamento que es un estabilizador del ánimo y nos tomó con ella bastante tiempo, nos tomó más o menos como 2 años, pero felizmente, o sea, yo le digo felizmente porque ya la última vez que la miré, yo le di de alta, ¿verdad? Pero retomó la universidad, pudo ir a la iglesia, hizo sus actividades, incluso la última vez que la vi, ya estoy orgullosa de mí, doctor, ya me toca mi tesis, ya me voy a evaluar, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere a agorafobia. Si lo queremos resumir de una forma muy sencilla, es tenerle miedo a un lugar donde yo tuve miedo, por así, en forma muy, muy sencilla, ¿verdad? Así que usted menciona algo muy importante, ¿verdad? Y son esas experiencias que como médico usted va adquiriendo y es sobre todo ver cómo los pacientes van avanzando y llegan a un punto de salir de ese trastorno, ¿verdad? Y ellos tener una vida cotidiana pues normal. Yo creo que eso alimenta bastante, ahí sí que a uno como trabajador de la salud, ¿verdad? El saber que uno puede apoyar a estos pacientes y ahí sí que aprovechamos una vez la oportunidad para decirles que no deben de tener miedo a visitar una clínica, ¿verdad? Así es. Porque muchos piensan que van a ser juzgados, que la sociedad va a decir, ay, ahí sí que, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Está loco, cosas así. Entonces, sí es muy importante que ustedes visiten a un médico. Neuroclinic tiene las puertas abiertas para ustedes, ¿verdad? Para que puedan visitar sin miedo, ¿verdad? Y creo que usted le da bastante apoyo, no solamente a nivel de tratamiento, sino psicológico y moral y con autoestima, ¿verdad? Entonces es muy importante para que ustedes también tomen en cuenta eso. Así es, en Neuroclinic pues tratamos de que el paciente se sienta, uno comprende al paciente, el paciente llega con miedos y algún miedo que les voy a mencionar es el miedo a los fármacos, definitivamente. Todos ya, no, doctor, mire, yo quiero que usted me cure, pero no quiero tomar ninguna pastilla porque no me quiero volver adicto. Entonces lo que siempre les explico a los pacientes, no tengan pena, o sea, yo sé qué fármacos deben usar y por el tiempo que se debe utilizar, eso es algo muy importante, ¿verdad? Y pues los pacientes lo van comprendiendo cuando uno se toma el tiempo de explicarles. Y ahí sigue continuando con el tema de los tipos de trastorno. La pregunta ahorita es, ¿existe un trastorno de ansiedad inducido por sustancias? Si es así, ¿a qué nos referimos con este trastorno? Sí, hay muchas personas que en un momento determinado, voy a poner un ejemplo, no pueden dormir. Es muy común, comienzan con tecitos, con las agüitas de la abuelita, siguen sin dormir, van con el de la farmacia, recetan ciertos medicamentos que se dan sin receta, siguen sin dormir, luego van con médicos en un momento determinado que, con ánimo de ayudar al paciente, pues les prescriben ciertos fármacos, ¿verdad? Pero viene el paciente y sigue, y dice, pues luego, no, es que no puedo dormir sin este medicamento, quiero mi medicamento, y después lo exigen. Entonces, cuando en un momento determinado se retiran de estos fármacos, el paciente puede quedar con ese trastorno, necesita la ansiedad, necesito este medicamento en un momento determinado, es que si no, no puedo dormir. Y no puedo dormir y lo necesito. Entonces ya se vuelve un trastorno de ansiedad, porque inclusive ya cuando llega la noche, este tipo de pacientes se ponen peor, ¿verdad? Porque saben de que todos van a dormir excepto yo. Como ejemplo de esto, ¿verdad? Pero también tenemos el uso de sustancias, de drogas ilícitas en un momento determinado, ¿verdad? Que en un momento determinado los consumen, en un momento determinado, por ejemplo, yo he tenido pacientes que han ido a los Estados Unidos, como se dice, de mojados, ¿verdad? En un momento determinado, y me han comentado, no, es que mire, por el estrés, por esto y acá, allá consumimos drogas, porque en un momento determinado nuestros trabajos es de noche y todo, y al suspenderlos, comienzan este tipo de trastornos, ¿verdad? Porque ellos necesitan este tipo de fármacos, ¿verdad? Y entonces pues ellos ya no pueden vivir con este tipo de fármacos. Entonces tenemos que utilizar también nosotros, como se dice de una forma, tenemos que sustituir estos fármacos que ellos tenían por otros que nosotros podamos controlar en un momento determinado para irlo quitando de una forma escalonada, para que luego el paciente ya quede libre de esos fármacos, ¿verdad? Pero sí es importante tener mucha paciencia porque es muy difícil, si yo necesito algo, quiero que me den ese algo. Es muy difícil, pero tenemos que aprender a negociar con el paciente. Así que en este caso lo importante es siempre ser guiado por un médico, ¿verdad? Porque muchos dirán, si estoy dependiente a un fármaco, ¿verdad? En específico y me van a dar otros fármacos, entonces muchos piensan que es como que empeora la situación, ¿verdad? Así es, eso es así, como digo, es el miedo.
a la pastilla. No, yo ya tomé algo y me dejó peor, doctor, no quiero nada, deme otra cosa, deme algo que no sea pastilla. Entonces, pero ahí está el trabajo, digamos, en Neuroclinic. Nosotros, por ejemplo, yo le explico al paciente cómo funciona el fármaco, qué le va a hacer a su cuerpo en un momento determinado. Entonces, cuando usted ya sabe cómo funciona el fármaco y qué le va a venir a hacer a mi cuerpo, el paciente entiende. El paciente sabe, bueno, entonces me va a ayudar. Está bien, lo tomo. Entonces, eso es muy importante. Tomarse el tiempo de explicarle al paciente cómo funciona el fármaco de una manera que sepa que lo que estoy haciendo yo es seguro para él. Excelente. Ahora, para finalizar, me gustaría también que nos platicara sobre el trastorno de ansiedad por una enfermedad. Muy bien. Hay ciertas enfermedades que pueden provocar estos síntomas, ¿verdad? Algo que nos dejó este tipo de trastornos, que lo hemos visto mucho en la clínica, es lo que es COVID, ¿verdad? En un momento determinado, ¿verdad? Hay algunas personas que han tenido COVID y podemos hablar de dos tipos de trastornos de ansiedad por COVID, ¿no? De mi experiencia. En un momento determinado son personas que vivieron una mala experiencia, que tuvieron que ir cuando estaba en el hospital temporal. Mira, en un momento determinado se murió mi vecino, ahorita hay otro, y el otro día ya se murió ahora hay otro. Entonces todo eso, esas vivencias marcan al paciente en un momento determinado y pueden crear un trastorno de ansiedad. Sin embargo, también es conocido que el COVID es una enfermedad que es sistémica, significa que afecta a todo el cuerpo y en un momento determinado también afecta a las neuronas. Y al afectar a las neuronas, que es lo que tenemos en nuestro cerebro, es a base de neuronas, ¿verdad? Y al afectar estas células, también afectan nuestras funciones en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, sí, esto es una secuela que aún se mira, ¿verdad? Porque hay pacientes, bueno, tuve COVID y tranquilo, pero dejó secuelas neurológicas, parte son los trastornos de ansiedad, que esos todavía se miran en un momento determinado. Eso pues también, este tipo de pacientes también requiere en un momento determinado un apoyo adecuado para que no estén tomando cualquier medicamento. Que en un momento determinado un medicamento mal indicado o en mala dosis, en lugar de ayudarlo, pues los va a perjudicar más. Entonces sí, en pandemia se vio mucho ese tipo de problemas. Tuve la experiencia en un momento determinado de tener pacientes mediante teléfono, ¿verdad? En un momento determinado. Tuve pacientes de los Estados Unidos, ¿verdad? Que en un momento determinado allá el que no tiene seguro pues no puede ver un médico. Entonces si tuve pacientes, los fuimos guiando en un momento determinado. Fue muy común allá en Estados Unidos. Así que también es hacer una invitación, ¿verdad?, para los pacientes que en algún momento tuvieron COVID, siempre estar alertas, porque a veces uno no asocia, ¿verdad?, que pueda ser secuela de, y pues lo deja por un lado. Entonces, al final, siempre es muy importante que visiten al médico, ¿verdad?, y estén atentos a cualquier síntoma que puedan presentar. Así es, siempre, como digo, siempre es importante un chequeo médico. Eso todos deberíamos de tenerlo en el momento de tener, aunque no haya tenido yo ninguna enfermedad, un chequeo médico anual es necesario, ¿verdad? En un momento determinado, como se indicaba, después de COVID siempre es importante un chequeo. Aunque haya sido leve, siempre es importante, ¿verdad? Porque como cualquier enfermedad, el trastorno de ansiedad detectado en etapas tempranas es mucho más fácil de tratar que en etapas severas. Muy bien, gracias, doctor. Para finalizar, me gustaría que usted pues invitara a las personas que nos están viendo a su clínica, que nos dé la información de dónde está ubicado y pues un breve resumen de lo que platicamos el día de hoy. Muy bien, lo que les quiero comentar es que el trastorno de ansiedad es muy común. Incluso una persona de cada 4 sufre de estos trastornos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces es algo muy común en un momento determinado, ¿verdad? Y tenemos que aprender a, como se dice en buen chapín, a no aguantarnos estos síntomas. En un momento determinado yo me siento muy ansioso, tengo mucho miedo, ya se limitan mis actividades, debo pedir ayuda, debo tener, y como usted mencionó, no debo tener miedo, porque muchas veces está el estigma de si voy con un neurólogo o con ciertos especialistas, me van a ver como loco, o sea, no, yo no quiero que me digan loco. No, dejemos esos estigmas. Si necesitamos ayuda, pues debemos tener el apoyo adecuado, ¿verdad? Nosotros en Neuroclinic pues estamos ubicados en el Hospital La Paz de Quetzaltenango, en la clínica 401, y estamos ahí siempre para servirles. Muchas gracias, doctor, por brindarnos esta información. A ustedes también por vernos y escucharnos.
invitarlos, ¿verdad?, que vean el podcast número 1 y 2, que platicamos sobre este tema que es trastornos de la ansiedad, que es muy importante, y que puedan visitar también a Neuroclinic.